Buenas tardes, noches, días a todos los que nos escuchan y nos ven. Nos encontramos hoy día con Felipe Reyes, escritor de Escribir es Escuchar, que reúne las crónicas y textos de Rodolfo Walsh. ¿Walsh se pronuncia? Sí. Felipe, primero para acercarnos un poquito, ¿cómo fue tu inicio en la escritura? ¿Desde dónde nació este afán de escribir o de comunicar más que todo? Bueno, hola. Primero, gracias por la invitación. Eh, mi inicio en la escritura, bueno, mi inicio es bien, parte de alguna manera con una investigación, un libro sobre el editor Nascimento, sobre Carlos George Nascimento, un editor fundamental en la historia del libro en Chile y de la literatura también, ¿no? ¿Por qué no? En términos de que, bueno, son dos caras un poco de la misma moneda, ¿no? O sea, una literatura necesita una recepción editorial también para poder existir, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que publiqué, esta especie de crónica biográfica sobre este editor, un inmigrante portugués en Chile, a comienzos del siglo XX. Después, un par de novelas también, o sea, me acuerdo que lo primero en ficción que publico es una novela breve que se llama Migrante. Estamos hablando 10 años atrás, algo así. Entonces, en ese momento en Chile, la comunidad más grande, digamos, migratoria eran los peruanos. Todavía no venía la ola migratoria de los venezolanos. Entonces, los personajes son dos hermanos peruanos que quieren cruzar por el desierto a Chile, por el cruce en Arica, digamos, en el norte. Eh, y después otra novela, también ambientada en Santiago, una novela que se llama Corte, que tuvo dos ediciones. Eh, Y eso, la verdad, me moví un poco menos en la ficción que más en los libros, me gusta llamarlos documentales de alguna manera, ¿no? Son libros que toman un aspecto documental de ciertos personajes, como el que, bueno, tú nombrabas de Rodolfo Walsh en Chile, el periodista argentino que viene durante la Unidad Popular, pero también, por ejemplo, lo que hice con Roberto Art, otro escritor argentino anterior, digamos, que vino y vivió en Chile eh, durante los primeros meses del Frente Popular, ¿no? A fines de la década del 30, a comienzos de los años 40. Entonces, o también lo otro sobre Mauricio Amster. Entonces, me he movido un poco más en ese ámbito, ¿no? Un poco en el ámbito documental. Y desde esa base, ¿tienes una inspiración, algún autor que leías antes y decías, yo quiero replicar lo que está haciendo tal autor o una base más propia? Yo creo que siempre es como una mezcla de elementos, ¿no? Yo creo que siempre es una mezcla de influencias, de cruces que finalmente uno trata de volcar después en lo que hace, ¿no? Me interesaba mucho en el caso de estos personajes, ¿no? Tanto primero Rodolfo, o sea, Roberto Art, ¿no? Que escritor, narrador, ¿no? Novelista, pero también periodista, ¿no? También trabajando con esa escritura cotidiana, ¿no? Con esa escritura diaria, que son sus aguafuertes, por ejemplo, bueno, y otras crónicas. Eh, Ese cruce siempre me ha interesado, ¿no? Entre lo documental y la literatura, o sea, lo mismo que dice Walsh también, ¿no? O sea, tomar elementos de la literatura para contar una historia verdadera, ¿no? Una historia verdadera entre comillas, digo, basada en hechos reales, en situaciones o en personajes. Yo creo que es una mezcla, yo creo que una mezcla, pero sin duda esos dos son autores, digamos, que me interesa mucho. Me interesa esa mezcla precisamente entre una escritura más documental y la ficción ya propiamente más de la literatura. Eh,
Y también, claro, o sea, cuando encontrar que estos personajes que comparten un poco esa doble militancia, por llamarlo de alguna forma, entre escritura periodística, escritura contingente y ficción, y encontrar, claro, que habían venido a Chile, que habían estado acá, habían escrito sobre Chile, me parecía, claro, muy interesante poder llevar eso, estructurar esa historia, porque tanto en el de Roberto Art como en el de Walsh, de Rodolfo Walsh en Chile, están precedidos sus textos por, por, por un poco contar cuál es el contexto, cuál es el momento personal de ellos y a qué Chile también llegaban, ¿no? Y cómo trabajaban, cuáles eran los elementos que utilizaban en su escritura. Sí, y más que todo mencionas que también hay como un cierto acercamiento en Rodolfo, más que todo, a este nuevo periodismo, a esta corriente de escritura, de reportaje distinta, que es más cercana, en cierta medida, más vivencial también. ¿Replicas un poco también en eso? ¿Enfocas en este nuevo periodismo más que todo? O sea, yo creo que la idea de nuevo periodismo, claro, que de nuevo no tiene nada, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo Operación Masacre de Rodolfo Walsh, el libro Operación Masacre, que es sobre unos fusilados, ¿no? Su libro más conocido, eh, que es una crónica, digamos, bueno, una mezcla de varias cosas, pero basada, toma un hecho real, es bastante anterior, es varios años anterior a la irrupción del término, ¿no? Como nuevo periodismo, a Sangre Fría de Truman Capote, por ejemplo, por poner ahí un título como que se sitúa como la cumbre de alguna forma de este nuevo periodismo, pero claro, Walsh ya había escrito varios años antes Operación Masacre, pero por ejemplo en Chile, no sé, Pinochet Lebrun con esta crónica donde entra la hacienda, estamos hablando, no sé, 1908, ¿no? Estas crónicas vivenciales que entra a la hacienda del presidente, no recuerdo cuál era en ese momento, y cuenta esa experiencia trabajando como peón en la hacienda del presidente. Pero también está, no sé, 10 días en un psiquiátrico de Nelly, no recuerdo cómo se llama la autora de 10 días en un psiquiátrico. Pero bueno, hay crónicas que tienen que ver con esta idea vivencial de introducirse en esta historia y contarla de primera mano, eh, bastante antes que lo que se suele decir que es el nuevo periodismo y asociado siempre como a esta idea gringa, ¿no? Bueno, no es así, porque en Latinoamérica tenemos bastantes textos anteriores a eso, ¿no? Y sin duda es una forma, claro, de trabajo que me parece muy interesante, ¿no? Como los cruces que se pueden dar ahí. Exacto. Entonces se puede dar como un paso más, una diferencia anterior acá, como que Latinoamérica es muy diferente a Estados Unidos también, en esa medida. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí está esta idea también bien de entender la cultura, en este caso, bueno, la escritura, la literatura o el nuevo periodismo de una manera bien paternalista, siempre como, ¿no? Como que todo se hiciera en otra parte primero y muchas veces las cosas están sucediendo de manera paralela, eh, como decía Ricardo Piglia, ¿no? Pero por ser nosotros una cultura secundaria, claro, primero tiene que validarse en Europa o en Estados Unidos como para imponerse, ¿no? Entonces, también ahí hay harto desconocimiento, creo yo, de una propia tradición. O sea, la crónica en Latinoamérica se hace hace mucho tiempo y hay muy buenos cronistas y entonces no es que sea un fenómeno de los últimos años, ¿no? Es algo que viene hace bastante tiempo. O sea, no sé, por ejemplo, me acuerdo qué entretenido es cuando Vicente Pérez Rosales, en Recuerdo del Pasado, cuenta su experiencia en California en la época de buscar oro, por ejemplo. Entonces, a veces se suele, claro, atribuir como estos grandes descubrimientos a literaturas europeas o norteamericanas y es nada más que desconocimiento de una propia tradición, ¿no? ¿Qué Exacto. pasa hoy día Y también, ¿no? En la literatura y en lo que se publica también. Hay mucho de ese colonialismo todavía, ¿no? Y ahora siento que en las redes, con todo el auge de las redes sociales y todo, claro, finalmente se termina, claro, poniendo atención a veces en cosas que hacen más ruido mediático, pero no necesariamente hablando del contenido, ¿no? Lo que me parece muy peligroso. Entonces, finalmente terminamos hablando, claro, de ciertos fenómenos mediáticos, pero no de lo que importa, que es el contenido de los libros. Entonces, bueno, es un tema largo ese. sí.
¿no? Un tema bien, bien interesante también. Entonces, nos podemos dar cuenta un poco que tus textos tratan de como reconstruir esa memoria que tampoco tratamos de recordar o no sabemos más que todo, porque lo que tú nos dices es que ya se estaba haciendo ese periodismo ante acá. Entonces, ¿tú crees que tus textos se implantan como una reconstrucción de esa memoria un poco olvidada de la crónica nacional y latinoamericana? Claro, de alguna manera yo entiendo que este tipo de trabajos, me gusta llamarlos como libros documentales, ¿no? En el sentido en que es una mezcla de muchas cosas, o al menos es lo que yo trato de hacer, también tienen que ver con compartir, con difundir de alguna forma estas historias, a veces olvidadas o un poco pasadas por alto, ¿no? Que con todo eh, lo vertiginoso como de la novedad, ¿no? Pareciera que todo está en un permanente supermercado, ¿no? Y hay siempre que estar como atento a la novedad y estar muy al día con la novedad o tema. Y a mí me parece que es como una especie de equilibrio tiene que haber, ¿no? Entre conocer una tradición también y cómo eso se vincula, siento yo, con el presente. En este caso, volviendo a tu pregunta, a mí eso es lo que me interesaba, ¿no? Es cómo se lee, porque son textos muy políticos también, o sea, lo que dice Roberto Art en los años 40 sobre Chile es muy interesante, y lo que muestra Rodolfo Walsh durante la UP, o sea, siento que traer de nuevo esos textos o dialogar a partir de eso, uno también permite leerlos desde el presente y ver que ciertas prácticas siguen muy vigentes, digamos. Por ejemplo, la forma de hacer política de la derecha chilena, ¿no? Entonces uno ve que son los mismos mecanismos de bloquear finalmente el desarrollo de una gran mayoría, ¿no? Entonces vemos que podemos ver que tanto en los años 40 como a principios de los 70, como podemos ver el día de hoy, o sea que esta minoría pequeña oprimiendo a una gran mayoría, ¿no? O sea, eso también me parece interesante, cómo leemos desde el día de hoy, en nuestro presente, ese tipo de operaciones políticas están presentes ahí y se cruzan también con, claro, en este caso me interesaba lo político, pero también era porque me interesan esos escritores, digo. Dando un poco igual ese paso político, ese paso a la memoria que es innegable, ¿no? Volver a la memoria más que todo del país, que como se está reconstruyendo desde afuera para mostrarnos lo que está pasando, porque son perspectivas de escritores argentinos más que todo, Mm. y nos están mostrando una realidad que nosotros tampoco estamos viendo concretamente. ¿Qué crees que sucede ahí? ¿Por qué el de afuera ve como las cosas que no ve el de adentro más que todo? O sea, yo creo claro, siempre va a ser interesante cómo se lee, también cómo lo lee alguien eh, con una mirada quizá más general, a veces eh, no creo en la objetividad, digamos, esa idea de la objetividad, pero sí creo que con una mirada quizá más amplia a veces que el hecho de estar inserto en ese medio, quizás se puede reparar en otros elementos, ¿no? Tomar en cuenta que a lo mejor un análisis eh, local podría soslayar, no sé. A mí me parecía principalmente interesante leer a esos autores escribiendo sobre Chile, ¿no? O sea, dando su mirada. En el caso de Walsh es bien interesante que él dice, ¿no? Cuando habla de la nacionalización del cobre, entonces él da unos números y dice, bueno, esto de estas grandes empresas transnacionales de la minería, entonces él dice, bueno, esto nos permite, algo así en la cita, no es exacta, ¿no? Pero dice, esto nos permite un poco ver el tamaño del enemigo que se estaba haciendo Salvador Allende. Entonces ahora, bueno, eso sigue, sabemos cómo terminó, pero por ejemplo las mineras siguen acá en Chile funcionando, ¿no? Y hacen estos lavados de imagen, ¿no? Entonces como aportan plata a la cultura, pero descuentan impuestos, ¿no? Entonces a mí me parece un poco increíble que se monta una cosa como esta de las 100 palabras, Santiago, es que me parece muy bonita la iniciativa y todo, claro, pero es finalmente con plata de la minería, ¿no? O sea, como se monta todo ese circo a partir de la plata de la extracción, del despojo que hacen las mineras en Chile. Entonces, es pasado para mí, pero a la vez muy presente también, digamos, ¿no? Por eso lo cito, porque
Me parece que pareciera que son temas, como te decía anteriormente, pareciera que son temas del pasado, pero te permiten ver las mismas prácticas hasta el día de hoy, los mismos funcionamientos. Si nos adentramos un poquito también en esas mismas prácticas, ¿por qué crees que se han mantenido más que todo? ¿Por qué crees que se mantiene esas prácticas y no cambia? Y no se da cuenta un poco la sociedad, no vota por otra gente, no hace un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué se mantienen más que todo? Uy, eso es complejísimo. Yo creo que responde a un montón de factores eh, de distintos ámbitos, digamos, ¿no? Educacionales, económicos, ¿no? Sociales, informativos, ¿no? También tiene harto que ver con eso, con un poco el rol de los medios, ¿no? En Chile no hay ley de medios, no hay diversidad tampoco, es muy poco los medios alternativos que pueden aportar otra mirada. Hay una concentración, entonces yo creo que una suma de factores. En el caso estructural, claro, o sea, Chile, o sea, seguimos después de 30 años, seguimos un poco viviendo dentro de la estructura que impuso la dictadura, ¿no? O sea, ese es el modelo de sociedad, el modelo de país y todo eso. Entonces, creo que no se ha logrado salir de esa lógica. Y cuando se intentó, bueno, no resultó, ¿no? Cuando se intentó votar una nueva constitución, no, tampoco resultó. Entonces, en mi opinión, no se ha logrado salir un poco de esa pesadilla, ¿no? Este modelo de país, se han hecho ciertas reformas. Entonces, creo que es bien complejo un poco eh, eh, que se generen cambios reales. Creo que me parece impresionante, por ejemplo, de repente ver ciertas estadísticas de que gente, no sé, menor de 30 años no valora tanto la democracia. No, claro, gente que no nació, no conoce lo que era la dictadura, claro, no valora tanto eso. Entonces, hay cosas bien impresionantes que se van perdiendo, de alguna manera van haciendo perder la conciencia y el discurso de la seguridad, ¿no? Que pareciera dominarlo todo y además es una estrategia política, ¿no? Ocupada por el pinochetismo. Yo digo pinochetismo porque son partidos, no digo la derecha, ¿no? A mí me parece que eso es como una especie de blanqueo de imagen, eh, porque son partidos nacidos en dictaduras, bajo la sombra del dictador, ¿no? Con integrantes civiles del gobierno dictatorial. Entonces, a mí me parece que es un pinochetismo, ¿no? Defienden eso, ese modelo de país, ese modelo de sociedad. Entonces, no, creo que es ser amable decirles la derecha. Eh, y creo que eso también repercute en las formas de socialización y por supuesto también en la cultura y en los discursos. Más que nada en la mecánica, más que en los discursos, creo yo. Pero siento que todavía tenemos mucho de eso. Por eso me gustaba un rayado que había en el estallido, ¿no? Que era como despinochetízate, algo así, ¿no? Como sacar ese espíritu que yo siento que todavía está muy presente en ciertas prácticas sociales y que por supuesto no están ajenas de la cultura tampoco. Totalmente. Y un poquito volviendo al texto para no irnos a otros temas más profundos, que está interesante el debate, pero acercarnos un poquito más a escribir y escuchar, que también volviendo a esta memoria también, parte desde un periodo antes de Pinochet también. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue el proceso de escribir este texto? ¿Desde dónde nace más que todo? Volvamos un poquito a eso. Sí, mira, bueno, yo me encuentro con un texto, conozco uno de esos textos que están ahí en el libro, de los escritos por Walsh, eh, y bueno, me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que hay una biografía de Rodolfo Walsh, que es muy interesante, que publicó la editorial LOM en Chile, y ahí en una línea dice, bueno, y en el 70 va a Chile. Entonces yo me agarré de eso, de esa hebra, y empecé a buscar, bueno, encontré uno de los textos, lo leí, me pareció muy interesante, y después fui a Buenos Aires, a la biblioteca Mariano Moreno, a la Biblioteca Nacional allá, y pedí la revista Panorama, que era donde aparecieron estos textos. La revista, por supuesto, ya no existe,
dejó de existir en los 70. Yo cuento la historia de la revista también, de alguna manera, en mi texto. Cuento un poco brevemente qué era la revista Panorama, cómo surge y cómo terminó, que era donde trabajaba Walsh, donde vendía estos temas, estas crónicas. Bueno, pedí allá la revista, le tomé fotos a la revista y después transcribí los textos. O sea, ahí pude armar un... A mí lo que me interesaba era como situarlo, ¿no? O sea, hablar del Rodolfo Walsh, reportero que viene a Chile en ese momento y qué es lo que ve, digamos. En eso, ese es un poco el eje del libro. Eh, y en eso me centro también en mi texto, ¿no? En contar en, bueno, en qué estaba él, ¿no? En ese momento. Eh, Su forma de trabajar, su forma de qué elementos están presentes en sus textos, como te decía anteriormente, por ejemplo, el tema de cuando da cifras, ¿no? De cómo se manejan estas empresas mineras. Entonces, muy interesante que sus textos siempre están muy completos, tienen datos, ¿no? Tienen números concretos. Entonces, eso es muy interesante ya en un ámbito periodístico. Y esa era mi intención un poco, poner el foco en ese momento de Rodolfo Walsh, ¿no? En ese momento cuando viene a Chile y cuando escribe estos textos. No me centro tanto en la historia más conocida de él, su rollo político con Montoneros o en el caso de Operación Masacre o su final, que es pocos años después que viene a Chile, ¿no? En el 76. Viene a Chile el 70 y el 71. Entonces me interesaba poner el foco en ese momento de él, ¿no? En esa época. ¿Por qué en esa época y no después? Principalmente porque era vincularlo a su momento acá, digamos. ¿No? Era como solo centrarme en ese, no pretendía ser algo más biográfico, más amplio, que abarcara más tiempo de él, ¿no? Sino que solo situarlo en el momento en que viene a Chile, que es un poco tiempo antes de su muerte. Exacto. ¿Y cómo se ve un poco esa perspectiva que construye el periodista acá, estando acá, viviendo acá, viendo la situación? ¿Cómo crees tú que cambia en su escritura o en su forma de escribir y su visión a posterior? Yo creo que no, yo creo que él ya venía, o sea, yo creo que no necesariamente, porque hay dos, él lo dice, y yo lo digo en el texto también, ¿no? Que tiene citas de su diario. Para él era trabajo, ¿no? Era su trabajo, era esa escritura con la que vivía, digamos, ¿no? La escritura por encargo, la escritura periodística, de vender crónicas a estas revistas, elegir estos temas. Entonces, yo creo que hay dos aspectos. Vemos, no creo que haya sido tan fundamental, digamos. Yo creo que le interesaba ver el proceso y yo creo que para mí estaba lo interesante, ¿no? O sea, la mirada que podía tener Rodolfo Walsh del proceso político. Sus crónicas tienen claro, como decía anteriormente, todo su estilo, ¿no? Están puestas ahí, él le cede la voz a los otros, la observación del entorno, hay estos elementos ahí de su estilo característico que están presentes en estas crónicas también. Eh, pero su ojo político yo creo que era lo interesante, ¿no? Él de alguna manera ya sabe que esto va a terminar mal, o sea, lo dice que este proceso no, por el tamaño de quien tenía, del enemigo que tenía al frente, no iba a terminar bien el proceso político. Entonces, creo que esas claves son las interesantes en este caso. En ningún caso son sus textos, digamos, definitivos o más importantes o que quizá marquen un antes o un después, sino que tienen más que ver con su ojo político de un proceso que fue visto con atención no solo en Latinoamérica, ¿no? Sino que en todo el mundo, un proceso político que captó la atención del mundo, pero para mí ese era lo interesante, es cómo él relataba ese proceso. Volviendo también un poquito a lo de que es el título de este texto que se llama Escribir es escuchar. ¿Tú crees que cómo fue trabajado este escribir es escuchar en el país? ¿Cómo fue el trabajo de Rodolfo al entrevistar, al buscar fuentes, a buscar palabras? ¿Cómo fue en ese periodo al escribir estas notas más que todo? Sí, bueno, es interesante ver que, por ejemplo,
eh, el tema de la calle, ¿no? La observación en la calle, se mete a una marcha a favor de Allende en la Alameda, que conducía a un acto en el Estadio Víctor Jara, el Estadio Chile, en ese momento, Estadio Víctor Jara ahora, va al acto, presencia, describe el ambiente, ¿no? Lo que se dice ahí, describe, hay un hecho ahí bien curioso que se provoca un incendio en el techo, cae un tipo. Entonces, creo que eh, eso es lo interesante un poco ver, ¿no? Cómo describe la calle, describe el Paseo Humada, que en ese tiempo no era paseo, pero describe el centro en ambiente Navidad, porque viene en diciembre. Entonces, eso eran un poco los elementos que están siempre en sus textos, como te digo, que se nutren de hartas cosas. eh, y están también ahí, ¿no? Habla de los kioscos, los titulares en los diarios, por ejemplo. No solamente habla con un par de gente que vende en la calle, describe los titulares de los medios allendistas y los en contra, conversa con la gente, habla de los cantos, ¿no? De los gritos, de las consignas que se gritan en la marcha. Eh, claro, trabajaba muy atento, más que relatar solo el hecho noticioso en este caso, el hecho histórico que podía tener una trascendencia o ser de importancia, se sitúa también mucho en el entorno, ¿no? En el contexto en que se da ese hecho. Entonces, igual damos un paso a un periodismo más como activista, se podría decir, como más activo, más en la calle, más que todo. Yo diría que ahí es donde está el elemento literario precisamente, ¿no? O sea, salir, no solamente, no estar centrado solamente en el hecho noticioso, en el hecho histórico, sino que también eso se complementa y se nutre la narración a partir de esos otros elementos que precisamente le dan ese carácter narrativo, ¿no? O sea, no es solamente la descripción de la noticia, sino que está arropada, digamos, con un montón de otros elementos más cotidianos, menores podrían ser, pero que generan ese efecto o le dan ese efecto más narrativo, yo creo. A mí me parece que eso es lo que le da esa fluidez también y esa gracia que tienen sus textos. Totalmente. Un poquito ya para ir finalizando, las dos últimas preguntas que siempre hago. Primero, ¿qué le dirías a un lector que se acerca por primera vez a escribir es escuchar? ¿A qué debe estar preparado ese lector? Bueno, yo creo que también, bueno, es un libro que no sé si me cuesta pensar si alguien que no conozca el trabajo de Rodolfo Walsh, eso sería lo ideal, ¿no? Es que me encantaría que alguien que pudiera de alguna manera conocerlo a través de este libro, si no ha tenido la oportunidad, ponte tú, de, no sé, de leer Operación Masacre, de conocer un poco más al personaje también. Espero que sirva de eso, también que sirva un poco para conocer la obra de él, que no solamente Operación Masacre, sino que también sus cuentos, ¿no? Su costado más policial también es interesante, pero también de alguna manera lo vincula, tiene esa doble, eh, juega en esos dos bandos, ¿no? Entre una crónica histórica de ese momento en particular y también permite, siento yo, acercarse a la forma de trabajar de este personaje, ¿no? Que es lo que está, por eso se llama el texto, se llama escribir es escuchar, porque es una frase de él y a mí me interesaba de alguna manera detenerme en eso, ¿no? En cómo era su forma de trabajar, los elementos que están presentes ahí, ¿no? Su forma, ¿no? Entonces una mezcla entre un ensayo, esta introducción, ¿no? Que yo hago entre un ensayo también de su forma de escribir. Es un híbrido bien interesante el texto, se podría decir. Claro, porque Eh, tiene además estas páginas que van en negro, ¿no? Que son unas especies de paréntesis o ventanas a otra información también, que te abren También, otra ventana ahí a otra cosa complementaria al texto central. exacto. Un poquito más de curiosidad a esas partes más que todo. Para finalizar, ¿qué se viene, Felipe? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando también en algo documental.
pero es para el próximo año. Lo que puedo decir es que, bueno, es alguien, es un personaje chileno, un personaje muy muy importante por el aporte y por su labor, ¿no? Que es la cultura nacional, vinculado también al arte, también al mundo del libro, ¿no? También vinculado un poco a la industria editorial, al arte, a la difusión del arte, ¿no? Eso puedo decir como adelanto, pero un poco en la línea de mi libro como Nacimiento, yo diría, ¿no? Va un poco en esa línea, pero también en términos de formato, claro, es lo que he hecho el último tiempo, que son estas especies de, no biografías, diría yo, ¿no? Como esa idea totalizadora, sino que yo diría que son un poco más documentales sobre documentales escritos sobre personajes, sobre este personaje en este caso que te cuento ahí medio misterioso, Interesante. ¿no? Pero ya lo van a ver. Sí, no. Estamos esperando ese nuevo texto. Así que muchas gracias por la entrevista. Agradecido también Gracias a a toda ti. la gente que nos está viendo, que está escuchando esta entrevista. Ha sido un gusto y un agrado. Muchas gracias, Felipe. Igualmente, Adiós. muchas gracias a ti.